Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hacía unos meses que no venía, no precisamente porque no lo invitáramos, sino porque andaba demasiado trabajador y ocupado, viajando, yendo al interior. Pero hoy tengo el gusto de que esté con nosotros nuestro cuasi columnista y querido amigo, el doctor Felipe de la Balsa. No hace falta que diga quién es porque lo conocen muchísimo por sus artículos, por su trabajo, por sus exposiciones, por todo. Querido Felipe, te agradezco enormemente que esté hoy en Corrientes de Pensamiento. Soy yo el honrado de esta visita. Y si a vos te parece, nos referimos a la situación internacional. Bueno. Yo antes que te quito la palabra, no te la doy todavía. Está bien. Cierro, moción de orden, simplemente esto. Creo que está mejorando un poco la economía europea y la economía americana, ha superado algunos temas. Aunque veo que la imagen del presidente de Francia está en 15%, creo. Sí. Así que te dejo ahora que te explayes, yo ya dije bastante. Bueno, vos ya viste las líneas directivas. No, digamos así. Yo simplemente te pido, como maestro mío que sos, Qué exageración. Bueno, no, tenés razón. La economía internacional está lentamente, pero yendo en la buena dirección. Mejorando, pero lentamente. Las mejoras se notan en los Estados Unidos de una forma más fehaciente, más clara. En Europa, donde la han pasado muy mal en los últimos 2 años. Así es. Países como España, que han sufrido y siguen sufriendo un enorme desempleo, están comenzando a mejorar. Por ejemplo, en España las exportaciones finalmente han crecido y mucho este año. La economía se ha comenzado a estabilizar y a mejorar un poquito. Antes caía todos los años, ¿no? Y sorprendentemente el Partido Popular del primer ministro Rajoy mejoró las encuestas en el último trimestre. Mejoró. Sí. Mejoró, ¿no? Lo cual es una indicación de que la opinión pública, si bien había caído muchísimo de los niveles que tuvo cuando fue elegido, no sé, del 50% al 30%. Al 30%. Pero ahora estará en el 31, 32, digamos, ha mejorado. Yo diría que en España, vos sabés que los españoles son gente muy esforzada y dura, ¿no? Perseverante. Y perseverantes. Y han hecho un ajuste muy duro, pero la verdad es que la economía se ha vuelto más productiva. Y sin mayor productividad, con tipo de cambio fijo, vos no podés mejorar la economía. Le pasa lo mismo que nos pasó a nosotros en el 2001. Exacto. Digamos, si vos podés devaluar, que es lo que han hecho los ingleses o los japoneses, bueno, es mucho más fácil ajustar los números. Pero si vos no podés devaluar porque tenés una moneda que se llama el euro, que te la fijan en otro lado, ¿no? Vos tenés que hacer un esfuerzo de mejorar la eficiencia de tu economía, hacer la economía más flexible, controlar los sueldos que no sigan aumentando, etc. Y todo eso es políticamente muy difícil, como bien vos lo sabés, ¿no? Pero lo han hecho, lo están haciendo y yo diría que con una dosis de éxito, con dificultad, con dureza, pero con una dosis de éxito. Así que yo veo España mejorando, Italia comenzando a mejorar de una forma a la italiana, digamos, a la italiana. Que no es la española, no es el camino de la dureza y la resistencia, sino es el camino de ir acomodando las cosas casi imperceptiblemente. Pero Italia también está haciendo un programa de privatizaciones, están privatizando 12 empresas grandes en Italia. 12. 12, nada menos. Qué importante. Sí, ¿no? Empresas que, imagínate, eran el dominio de la política en el sentido de la politiquería, ¿no? De la política, llena de empleados públicos, llena de amigos. Sí. Bueno, han decidido hacerlo. Eso para Italia parece nada, pero es un paso novedad, muy importante, porque significa que el sistema político ha decidido de que ellos tienen que hacer un esfuerzo también, ¿no? Que no todo puede ser desempleo, no todo puede ser... A veces nos damos cuenta de los errores que cometemos. Y sí, yo creo que sí. Qué importante es eso. Yo creo que la autocrítica. Sí. Lo que no está tan bien es Francia. Francia está... Cosa que me sorprendió, Felipe, disculpame que te interrumpa, cuando el presidente Hollande asume, dice, yo voy a trabajar por Francia y no por el partido político al que representa. Claro. Pero después de golpe, ahora veo, es como yo dije, el 15% tiene... Sí, creo que está cerca del 15%, lo cual es un nivel sin precedentes en la política internacional. Un presidente con 15% es una catástrofe. Prácticamente no te contestan el teléfono los diputados y los senadores, te quiero decir, ¿no? Y a veces los ordenanzas. Y los ordenanzas, quién sabe. Bueno, vos sabés más de política que muchos. Pero lo que ha pasado es que él enfrentó la crisis, pero la enfrentó subiendo los impuestos.
y subiendo los impuestos de una forma... Francia es un país, vos bien lo sabés, Sí. donde el francés medio no le gusta pagar impuestos. Bueno, digamos, hubo un famoso movimiento en Francia en la década del 50 que se llamó el Pujadisme. El Pujadisme era un movimiento de todos los pequeños y medianos comerciantes, todas las boutiques, el carnicero, el plomero, la peluquería, que se negaban a pagar la alta imposición que tenía Francia. Bueno, y ha habido un poco una rebelión de eso nuevamente, ¿no es cierto? Y la segunda cosa es que no ha habido reformas en Francia. No ha habido nada. Prácticamente nada, ¿no? Entonces, al revés de los españoles y de los italianos que han comenzado a reorganizarse, a ganar productividad, etcétera, los franceses no está mal no hacer reformas, pero en ese caso tenés que devaluar, tenés que empobrecerte devaluando, teniendo una moneda más débil. Y bueno, vos aceptás ser más pobre porque el mundo tiene una relación de precio con vos diferente, pero si vos no podés devaluar, el único camino que te queda es aumentar la productividad. Y eso los franceses no lo han practicado en los últimos 2 años. ¿Y la oposición al actual presidente, cómo anda Sarkozy, por ejemplo? Sarkozy está en Buenos Aires hoy. Hoy en Buenos Aires. Sí, dando una conferencia. Miau. Sí. Pero allá, ¿cómo está? No, yo creo que él está expectante porque su partido, las figuras de reemplazo de él no han crecido suficientemente. Es lo que yo veía el otro día. Claro, Sí. y él es una máquina electoral, esos tipos que trabajan todo el tiempo, esos hombres hormigas que no paran. 24 horas por día. Claro. Así que, pero está visitando Argentina en este momento. Pero yo te diría que a mí no me parece que el presidente Hollande tiene todavía un largo trayecto, le queda un montón de tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene? ¿Un año? No, más, casi 3 años le queda. No, digo que lleva un año más o menos. Un año y medio, casi va para 2 años, ¿no? Son 5 años. 5 años. Sí, así que, pero en los Estados Unidos, en cambio, ha habido cambios. Eso te iba a preguntar. Sí, la economía americana está mejorando. El sector bancario ha mejorado. Sigue siendo el primer país del mundo tecnológicamente. Bueno, pero además el desempleo ha caído. No todo lo que debiera caer, pero ha caído. Está en 6,5%, llegó a estar mucho más alto. ¿Y la famosa ley que le costó tanto, le cuesta tanto al presidente? Ahí está el problema. A ver. La popularidad del presidente Obama se ha hecho pedazos en los últimos 3 meses. Pero pedazos. Bajó mucho. Muchísimo, por el problema de las leyes de salud, que han sido implementadas de una forma muy defectuosa. La salud, el seguro de salud es muy importante para la gente. Fundamental. Y si vos te hacen una reforma y no entendés cuál es tu situación, ¿quién va a pagar por tu operación si te enfermas o por el embarazo, si es una mujer joven? Si vos no entendés cómo eso se hace, eso produce una angustia fenomenal. Y eso es lo que le ha pasado a Obama. Hace a la vida, en definitiva. Y bueno, afecta a millones de personas. Hay millones de personas insatisfechas en este momento y una caída de la popularidad del presidente, pero brutal por mal manejo de la reforma del sistema de ¿Qué seguro de pasó? ¿Malos salud. asesores? No, se pasó una ley muy complicada y al final la han instrumentado y el ciudadano, las familias no entienden cómo funciona. Entonces, vos te encontrás con alguien que conocés y le preguntás y te dice, bueno, yo no estoy muy seguro, ¿a quién llamo? ¿Qué hago? Clara, una ley muy complicada. Muy complicada y muy mal... Inentendible. Inentendible y muy mal instrumentada. Las compañías de seguro de salud no saben cómo aplicarla, los hospitales no están muy seguros de cómo aplicarla y al final el ciudadano, la persona de a pie que tiene un seguro, va y no está seguro de qué servicio le dan. Entonces hay una crisis. Lo que fue una reforma para mejorar el sistema de salud se ha transformado en una crisis política en los Estados Unidos. Y eso lo han aprovechado los sectores republicanos, que por supuesto no lo quieren demasiado Obama, para pegarle. Le están pegando muy duro. Aunque ellos generalmente suelen buscar soluciones, ¿no? Sí, pero en este caso aprovecharon. Y ahora ya en 2 años más hay elecciones. Entonces, se resbaló Obama y le pegaron un empujón para que se caiga. Sí, sin duda. Eso es lo que está pasando. Yo diría que la política norteamericana, la economía está mejorando, pero la política no está mejorando. Se está volviendo más polarizada, más complicada, y hay un nivel de agravios en la política que yo nunca había visto en los Estados Unidos en los últimos 30 años. Así que está muy está muy dura el nivel. Es decir, porque generalmente ha sido un debate civilizado, respetuoso. Bueno, con diferentes cosas, ¿no? Claro. Digamos, Nixon no era tan civilizado, la muerte de los Kennedy no fue tan civilizada, pero te quiero decir, pero era un sistema donde los partidos gobernaban en el medio. Yo hablé sin muerte y sin trampa. Pero todo eso pasó. Yo hablé, pasó. Pero lo que te quiero decir es
que ellos siempre al final gobernaron en el medio. Llegaba el gobierno republicano y hacía políticas de derecha, pero no tan de derecha. Y cuando llegaban los demócratas hacían políticas de centro-izquierda, pero no tan de izquierda. Digamos, y al final competían, pero había un campo central de acuerdo. Es lo que quiero decir. Y en claro. este momento hay mucho desacuerdo en las medidas centrales. Hay una polarización social muy grande. ¿Viajaste mucho política. estos últimos tiempos, Felipe? No, pero estuve en los Estados Unidos hace un mes y lo vi. ¿Y viste esto que Sí, me estás diciendo? Sí, lo vi en directo, lo conversé con gente. Ha ¿no? percibido. Sí. Así que yo te diría que... ¿Y los países de Asia, por ejemplo, cómo andan? Bueno, los países de Asia, Japón ha hecho una revolución monetaria gigantesca. Gigantesca. Se han puesto a hacer funcionar la maquinita masivamente para ver si pueden sacar la economía del estancamiento. Hasta ahora con ciertos resultados. El problema es que Japón es una sociedad muy, muy vieja. El promedio de edad es muy alto. Más alto que Francia, Italia y España, que ya también tienen un promedio de edad bastante alto. Pero con una gran tecnología, ¿no? Sí, una gran tecnología, pero nadie quiere cambiar. Las sociedades viejas son sociedades por ahí muy organizadas, pero si hay un cambio, las personas mayores tienen experiencia, pero no tienen voluntad de cambio. No tienen voluntad de cambio. Y eso es sentido común. Entonces, los japoneses les está costando mucho reestructurar su economía y han invertido mucho afuera de su país porque los costos son muy altos y les está costando salir del estancamiento que han tenido ya casi por 20 años, Pocho. 20 años de estancamiento, semi-estancamiento. Entonces, la economía japonesa está mejorando, pero está mejorando con la maquinita, con mucha liquidez, con mucha... Vamos a ver si pueden consolidar esto en algo más sólido y de largo plazo, y eso está por verse. Querido Felipe, ¿y a China cómo la ves? Bueno, Y a India, y a India. China acaba de hacer un anuncio de medidas para 10 años de su clase política. Ellos están un poco tironeados entre dos fuerzas. Por un lado quieren hacer crecer la economía, por otro lado no quieren reformar la política. En otras palabras, China es un gobierno de partido único. Claro. ¿no? Donde hay enormes controles a la prensa, control de Internet, muy pocas libertades, pero una máquina económica de progreso que ha sacado millones de personas de la pobreza en los últimos 20 años. Es cierto. ¿no? Entonces, la legitimidad del sistema es el éxito económico, pero el mismo éxito económico produce tensiones por polución, por corrupción, porque la gente comienza a progresar y se dice, ¿por qué no puedo progresar más yo? ¿No es cierto? Entonces, todo eso está creando un dilema político al sistema de partido único que hace que no se sabe muy bien cuál es el futuro de China. En el corto plazo China va para adelante porque trabajan un montón, son muy esforzados, pero ¿qué va a pasar de acá a 5 años, 3 años, 10 años? Es muy difícil de prever, porque hay una contradicción entre lo económico que progresa y lo político que está Ahí. estancado, que no cambia, ¿me entendés? Y no saben cómo hacerlo cambiar. No es fácil cambiarlo. Querido Felipe, y India sí más o menos está... Bueno, India tiene elecciones este año. Elecciones. El año que viene, en mayo. Y tiene un candidato a primer ministro hindú, del partido tradicional hindú, que es una especie de figura, una especie de Jesucristo superstar. Es un personaje carismático que moviliza multitudes, que es muy querido por aquellos que lo quieren y bastante odiado por aquellos que no lo quieren, fundamentalmente la minoría musulmana en la India, que son nada menos que 150 millones de personas, la minoría musulmana. ¿Qué te parece? De 1.300, pero lo ven como un fanático nacionalista, cosa que yo no creo que él sea, pero viene de un partido nacionalista hindú, ¿no es cierto? Y eso se va a jugar en los próximos meses. Puede haber cambios muy importantes en la Antes de India. que vengamos a nuestra región, a Latinoamérica, Sí. nos faltan 7 minutos, así que tenemos tiempo Sí. de explayarnos, de que vos puedas a la gente. ¿Qué otra cosa te interesa señalar? Mejor, yo no que te interesa, sino es conveniente que marques para los televidentes. No, yo creo que lo más importante es lo que vos mencionaste que al vamos. comienzo, que la economía mundial está comenzando a mejorar, que la mejora es muy lenta, depende de una enorme emisión monetaria en todos lados, nadie sabe cuáles son las consecuencias de mediano plazo de esa emisión, porque no hay precedente histórico de una emisión monetaria tan grande en Estados Unidos, en Europa, en Japón, prácticamente en todos los países. Yo ¿no es cierto? decía, estuve viendo el otro día, decía, bueno, en el siglo XVIII estaban Sí. los países industrializados nomás Claro, y los países que producían materia prima. claro, y los oros eran colonias, Y casi todos. eran colonias. Después, vos te acordás que más adelante, siglo XX, Sí, sí, se Hurtado, independizaron. Previa, etcétera. Claro.
hacían los países desarrollados que los emergentes tuvieran materia prima y también le dieran valor agregado a la materia prima. Y sí. Eran a los países Sí. industrializados. Claro. Bueno, y ahí vemos que Estados Unidos está primero, que viene China, que vienen varios, digamos Japón. Sí. Y yendo a nuestra región, Brasil, te preguntaría, me parece, si vos crees conveniente, ¿qué te parece la relación Mercosur con la Comunidad Europea? Pues el Mercosur ¿Cómo está lo en ves a eso, Felipe? está en una crisis muy grande el Mercosur. Yo creo que se No es- circunscribe a Brasil, ¿no? Claro, bueno, el problema no es una crisis de ahora, es una crisis que lleva muchos años. El Mercosur ha sido relanzado como un chico que va al colegio a pasar exámenes y bueno, pero lo bochan todas las veces, digamos, ¿no? Exacto. Porque los socios no tienen el compromiso de hacer las cosas a las cuales se han comprometido. El Mercosur es un muy buen proyecto. Para Argentina es un proyecto esencial, Mercosur. pero tiene que funcionar. Yo me acuerdo cuando se firmó, estuve presente. Claro, vos eras gobernador en ese momento. Claro, entonces, Barrio Arrechea y yo nos invitó el presidente Claro. Alfonsín, que firmaron él y Sarney en Foz de Claro, Iguazú. claro. Y para tu provincia era importantísimo. El programa del martes estuvo el ingeniero Aranguren, que es el empresario del año, presidente de Shell, y me quiero mencionarle cuando hablamos del gas, ya que estoy con vos hoy te menciono, Sí. que la región del nordeste, Chaco, Formosa, Corrientes, No Misiones, tiene no gas. tenemos gas natural. No reciben gas, es increíble. Sí, no, Increíble. Es vergonzoso. Ahora, volviendo a esto del Mercosur, como vos decís, Claro, entonces ahora el problema que hay... y la es Comunidad que Europea, ¿cómo está La funcionando? Comunidad Europea nos ha propuesto hacer un acuerdo de libre comercio hace más de 15 años, que se ha ido postergando en el tiempo, primero porque los brasileños no querían, después los argentinos dudaban, y ahora nuestro gobierno ha sido muy reticente hasta ahora a hacer una negociación. ¿Con qué argumentos? Los argumentos es el temor a que un acuerdo con la Unión Europea penalice nuestro sector industrial. Pero la verdad, lo que está penalizando nuestro sector industrial es el tipo de cambio atrasado, Claro. no el Mercosur, digamos, o la relación con los europeos. Sí, sí. Digamos, cuando vos exportás y exportás a 5,50 o a 6 o con retenciones a 4, bueno, vos no podés competir con otros países. Claro. ¿no? Entonces, el problema de nuestra competitividad es fundamentalmente un problema de que no se ha adaptado el tipo de cambio a la inflación que ha habido en Argentina. En Argentina había mucha inflación en los últimos años, creciente inflación. Yo creo que estamos en el 30 este año. Entonces, hemos practicado en los últimos años, en vez de devaluar, junto con la inflación y junto con nuestra situación general, hemos practicado el proteccionismo comercial discrecional. En otras palabras, no con reglas, porque vos podés ser proteccionista, todos los países son proteccionistas para proteger a algunos sectores, pero con reglas, con normas. Acá lo hemos hecho a dedo. Eso ha producido un deterioro muy grande en nuestra relación con el Uruguay, con Paraguay y con Brasil. Porque imagínate vos un exportador de esos países que quiere exportar a Argentina, llegan los productos a la aduana y le dicen esta vez no, ahora no puede pasar. ¿Por qué? No sé por qué. Digamos, ¿no? Sí, perdón. Sí, no, por favor, adelante. No, te ruego. No. Entonces, eso ha producido un deterioro y ahora los países Uruguay, Paraguay y Brasil quieren negociar con los europeos porque consideran que si bien los europeos no es que sean santos en términos de protección, son súper proteccionistas, no dejan entrar un montón de nuestros productos, pero una negociación con la Unión Europea es una cosa positiva porque nos daría acceso a algunos productos, particularmente los productos regionales, los quesos, los cueros, el maní, los cítricos, un montón de productos regionales podrían exportar a Europa, cosa que hoy en día hacen de una forma muy marginal. Pero el sector industrial más tradicional, el calzado, los textiles, tienen temor de que una apertura, el electrónico, produzca una invasión de productos europeos. Pero la verdad es que eso se va a producir desde cualquier país del mundo. El país que más le exporta a Argentina hoy en día no es Europa, es China. Es China. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos un tipo de cambio poco competitivo, esa es la verdad, ¿no es cierto? Nos queda un minuto. Un minuto, bueno. Y te pregunto esto, querido Felipe. El eje Brasil, Buenos Aires, Río de Janeiro, Buenos Aires, el Pacífico, Chile, diremos. Sí, Santiago. Y Santiago. ¿Vos cómo crees que están los países del Pacífico? Es decir, Chile,
Colombia, México, Costa Rica, etcétera. Bueno, ellos tienen México es un caso aparte, porque México tiene un Sí. acuerdo de libre comercio Más con los último Estados con Unidos. Estados Unidos, Hoy en sí. día le exporta a los Estados Unidos varios millones de automóviles. Exacto. Millones. En millones. Entonces, se ha transformado en un gran productor industrial de ensamblaje, de electrónicos, de automóviles, etcétera. México tiene problemas políticos y de seguridad muy graves. De seguridad. Pero la verdad que tiene un mercado al lado gigantesco. Gigante. Sí, gigantesco. Lo puede aprovechar o no aprovechar, pero la oportunidad la tiene. Diferente es el caso de los países del Pacífico, que han en los últimos años reducido sus aranceles muy Se bajos. compró Costa Rica también, ¿no? Costa Rica, bueno, pero yendo para abajo, digamos, Sí, fundamentalmente Perú y Chile, ¿no es cierto? Y un poco Colombia Perú también. y Colombia. Pero ellos tienen una política comercial muy orientada al libre cambio y a la reducción de los aranceles unilateral, si vos querés, que no se aplica mucho al caso de Brasil y Argentina, que tenemos sectores industriales relativamente importantes. Ellos no los tienen. Si vos mirás las exportaciones de Chile, Chile exporta 70-80% productos derivados del cobre o el cobre mismo, ¿no? Después produce exporta un poco de salmón, de maderas y de algunos productos más, pero fundamentalmente la situación de ellos es diferente a la nuestra. No es que ellos estén haciendo mal las cosas, ellos tienen estructuras económicas diferentes a la nuestra. Nosotros tenemos que defender nuestra industria, es importante, pero tenemos que hacerlo con normas, con principios y asegurándonos de que nuestra industria sea eficiente. Te agradezco enormemente, se me terminó la hora, pero, bueno, se terminó, pero te tengo que hacer una pregunta política. ¿Cómo crees que nos va a ir en estos 2 años? Que hay muchos candidatos cuando 2 años acaban a ser 2 siglos todavía. Bueno, pero vos sabés mucho más de política que yo. No, pero yo quiero una pregunta, una respuesta tuya concreta. No, yo no puedo ser concreto porque no conozco pero el futuro. Optimista, no, yo siempre soy optimista, pero obviamente el optimismo está, si querés, condicionado o limitado por la realidad de un gobierno que en muchas áreas no ha sido abierto al mundo, que no Estamos fuera del mundo. Claro, y no privilegia el sector privado, que es el que crea buenas inversiones y buenos empleos. Esas calificaciones son importantes. Si este gobierno se volviera más abierto hacia el mundo, privilegiara el sector privado, privilegiar y dijera que es bueno ser empresario y comenzar nuevas actividades, promoviera la inversión, yo te diría que Argentina rápidamente se puede dar vuelta, pero tiene que hacer todo eso el gobierno. ¿Lo hará? ¿Vos qué pensás? Yo tengo fe y no quiero perder la esperanza, como dice el Santo Padre. Muy bien. Te agradezco muchísimo, querido Felipe. ¿Cómo no, Poncho? Un gusto siempre tenerte con el pensamiento. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte y volvemos con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. A la altura de sus antecedentes, mi querido amigo, el doctor Felipe de la Balse. Y creo que lo último que él ha manifestado cuando mi pregunta sobre cómo ve este futuro de 2 años, que para mí son 2 siglos,
él ha respondido acertadamente. Lo que creo es, y lo reitero como lo vengo diciendo permanentemente, lo dijimos el martes también con el ingeniero Aranguren, que es fundamental que tomemos conciencia de una vez por todas que con el enfrentamiento, con la discusión sin sentido, con la pelea permanente, no podemos avanzar en este sector. Veo que hace 2 días se ha empezado a convocar a un diálogo. Dios quiera que esto se continúe, pues yo creo que las armas fundamentales para resolver los problemas es un diálogo sincero, crudo, terminante, y buscar los consensos, los entendimientos, dejando de lado las cuestiones parciales. Nuestra obligación como argentinos, de ahora en adelante, es enmendar los errores groseros que hemos cometido y avanzar sobre otro camino en el cual podremos cometer errores, pero tratemos de hacer cada día mejor las cosas en beneficio de nuestros compatriotas. Esa es nuestra obligación, ese es nuestro deber y ese es nuestro desafío. Asumámoslo en plenitud y avancemos hacia el futuro buscando la reinserción internacional de nuestro país y el bienestar de nuestros habitantes. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.